Fui a casa y expresé mis sentimientos y necesidades tal como lo habíamos practicado. No critiqué a mi hijo ni lo juzgué. Simplemente le dije, mira, como no hiciste lo que te habías comprometido a hacer, me siento disgustada. Yo quería que al volver a casa estuviera todo en orden y que hubieras hecho lo que te había encargado. Después le hice una petición, que ordenara todo en ese momento. Dice Marshall Rosenberg, al parecer expusiste claramente todos los componentes del proceso. ¿Qué pasó?, preguntó. Ella contestó, no hizo nada. ¿Y después qué pasó?, insistió Rosenberg. Le dije que no podía andar por la vida siendo un vago y un irresponsable. Dice Rosenberg, me di cuenta de que aquella mujer todavía no podía diferenciar entre pedir y exigir, y que seguía considerando que el proceso era efectivo solo si los demás accedían a satisfacer sus peticiones. En las fases iniciales de aprendizaje de este proceso, quizás utilicemos los componentes de la CNV de una manera mecánica, sin tomar conciencia del proceso subyacente. Y es que esto, no me voy a cansar de repetirlo, es el fondo de la comunicación no violenta. Entender que por distintas razones, por distintas circunstancias, las más de las veces nos comunicamos de una manera en la que las demás personas puedan entenderlo como violencia. Y no siempre es así, incluso en algunas ocasiones tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo un sitio de poder, si yo tengo un sitio de autoridad y yo expreso alguna petición específica en la que estoy siendo muy claro, estoy diciendo pues mis sentimientos, mis necesidades y una petición clara. Si la otra persona no está acostumbrada a decir que no, si la otra persona no está acostumbrada a hacer peticiones concretas y específicas, pues aunque no quiera, va probablemente a quedarse en este lugar de sumisión. Y no es que yo le esté sometiendo, es que yo fui claro, expliqué, y la otra persona, no acostumbrada a poder expresar la voz, porque en una sociedad que nos insiste a decir cállate y obedece, no sabe cómo hacerlo. Y entonces aquí viene una siguiente pregunta, ¿no? Para ti, por ejemplo, que estás tomando este curso. ¿Qué tanto vas a darte la oportunidad de explicarle a otras personas, o de frenar tu proceso, o de renunciar a ciertas cosas, aunque la otra persona no te lo pida, porque no lo está pidiendo, porque no sabe cómo pedirlo, porque no sabe cómo expresarlo? ¿Qué tanto incluso eso puede llegar a ser paternalista, ¿no? Como, ay, bueno, es que pues yo no me comí esto esperando a que tú al llegar te lo comieras porque me imaginé que ibas a tener hambre y que pues luego no me dices que no comes y tarará. Y a lo mejor tú lo haces con la mejor de las intenciones, pero como la otra persona no está acostumbrada a ser tomada en cuenta de esa manera, pues probablemente cree o interpreta que lo estás haciendo porque quieres algo a cambio, o que lo estás haciendo porque le quieres manipular, o porque quieres sentirte superior de alguna manera. Y cuando eso pase, pues a lo mejor parte de lo que nos toca hacer es acompañar a las personas a darse cuenta de cómo pueden pedirnos cosas. Incluso podríamos, a partir de espejearles, decir, veo que te sientes incómodo con el hecho de que yo haya tomado esta decisión por consideración a tu hambre y a satisfacer, pues sí, tu saciedad. ¿Preferirías que en una próxima ocasión te pregunte antes de tomar la decisión? ¿Te gustaría que te llamara o prefieres que sea por mensaje? Y sabes, aquí viene otra cosa bien difícil, porque en palabras de Rosenberg, de pronto nos encontramos con el dolor de no expresar nuestras necesidades contra el dolor de expresar nuestras necesidades. Porque puede ser que entonces yo diga, bueno, ya voy a expresar mis necesidades, y expreso mis necesidades y me dicen, no. Y vuelvo a expresar mis necesidades y me vuelven a decir, no. Y vuelvo a expresar mis necesidades y me dicen, no. Y entonces a lo mejor pienso que para qué me esfuerzo tanto en pensar todo esto, que si las emociones, que si los sentimientos, que si las necesidades, que si las peticiones, que si el juicio sin evaluación, ¿para qué me esfuerzo tanto si de todos modos la persona no va a hacer lo que yo quiera? Porque no se trata de que hagan lo que tú quieras. Se trata de que haya una comunicación transparente, y está dificilísimo. Y estamos hablando de cambiar toda la cultura de todo el país, incluso de todo el mundo. Sí, también estamos hablando de eso. Por eso en el video pasado te preguntaba cómo te sentías tú
cuando alguien expresaba sus emociones, sus pensamientos, sus necesidades. Sobre todo porque no había una petición. Y como no había una petición, a lo mejor tú te quedaste con ganas de dar algo, o como si te estuvieran echando la culpa, o como si te hubieran dicho que por ti, y tiene que ver con tu historia de vida familiar o de vida. Muchas parejas, cuando llegan a mi consultorio, uno de mis primeros objetivos terapéuticos es enseñarles a pelear. Y es bien complicado pelear porque no todo mundo sabemos pelear. Yo no le tengo miedo a la palabra pelear, porque para mí pelear no significa ver quién gana, significa tener un esfuerzo contundente en el cual voy a hacer todo lo posible porque mi idea sea expresada de la mejor manera, y sé que voy a tener como dificultades con la otra persona porque no habla exactamente igual que yo, y a veces es como si habláramos idiomas distintos, y entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo y forcejeo y puede parecer una pelea, pero esto no significa que sea una pelea de a ver quién gana. Para mí no, y a lo mejor para otras personas sí. Por eso yo trato de expresar lo más posible cada una de mis palabras, para que cuando yo haga una interpretación, cuando yo haga un enunciado, sepas desde dónde lo estoy haciendo lo más posible dentro de mi mundo, para explicarlo lo más completo posible, y que entonces me digas, ah, ok, entonces esto, y que trates de seguir el hilo de ideas que yo tengo. Y en cambio, cuando tú hablas, lo que trato de hacer es decir, a ver, si estoy entendiendo bien, estás diciendo esto y esto y esto, porque entonces trato de confirmar que mi comprensión de lo que tú me transmites sea la adecuada, sea la pertinente, que sea el mensaje que verdaderamente quieres transmitir. Y cuando entonces con las parejas que llegan a mi espacio terapéutico les digo, bueno, vamos a tratar de aprender a hablar, a discutir, a pelear, porque mira, muchas veces lo que pasa es que tú quieres una cosa y la otra persona quiere otra, y el problema no es que si la quiere o no la quiere, sino que a la hora de comunicarse para ver qué quiere cada quien, lo dicen de tal forma que entonces la otra persona reacciona y se enoja, y luego esta reacciona y se entristece, y a lo mejor esta la persigue y esta sale huyendo, o las dos reaccionan o las dos salen huyendo, y a partir de las formas en las que se comunican hace más o menos difícil el poder establecer acuerdos, el poder llegar a decisiones, a soluciones. Y el problema está en que no sabemos pedir, que a veces queremos que nos lean la mente. Tengo sed, esperando que la otra persona interprete, estoy esperando que me traiga un vaso con agua. Y a veces está bien, a veces lo va a entender. A veces la otra persona solamente va a decir, órale, ¿por qué? Porque pues está pensando en otra cosa, está enamorada, porque la otra persona está ocupada en, no sé, lo que quieras. Y más que enojarnos con esa persona por no leernos la mente, por no predisponerse a servirnos, podremos decir, ok, a la próxima se lo pido más claramente. Pero a veces nos da tanta hueva pedir las cosas de manera clara con puntos y señales, porque, ¿sabes? Te voy a poner el ejemplo así como el más escandaloso. Al fin que casi todo el mundo que nos ve son adultas y adultos. De hecho, todo el mundo. Es que mi esposo no me desea. ¿Ya se lo preguntó y él lo dijo? No, pero es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque no tenemos sexo. ¿Hace cuánto tiempo que no tienen sexo? Hace, pónganle la cantidad que cada quien quiera. ¿Ok? ¿Cada cuándo quisiera usted tener sexo? Pues por lo menos cada, pónganle el tiempo que cada quien de ustedes quiera. Ok. Oiga, señora, ¿y se lo ha dicho a su esposo? Pues no, no tendría por qué decírselo. ¿Qué no se supone que todos los hombres quieren sexo? Y entonces fíjate cómo a partir de leer la mente, de etiquetar, de juzgar, de generalizar, esta persona está interpretando que su esposo no siente algo por ella, en lugar de preguntarlo de manera clara. Y entonces a veces llega a él a consulta y empezamos a tener este diálogo, y si de casualidad llega el momento en el que ella dice, es que yo quisiera tener más relaciones sexuales contigo, más seguido, quisiera tenerlas cada, ponga el tiempo usted que aquí quiera, y entonces él dijera cosas como, es que yo también quisiera, pero a veces me siento muy cansado
Entonces ahí él está abriendo la posibilidad de empezar a explorar sus necesidades, en este caso de descanso. Si ella responde algo así como, ay, es que tú siempre estás cansado, es muy probable que la comunicación nuevamente se convierta, ay, no es cierto, no siempre. Ah, ¿cómo no? Es que como para hacer tales cosas no estás cansado. Y entonces nuevamente la discusión se iría a lugares de violencia y a demostrar quién tiene la razón, quién no la tiene, y por qué sí, por qué no. Y entonces se irían a pelear más sobre defender si son o no los buenos o los malos de la historia, si es siempre, si es nunca, si es a veces, si es que eres un exagerado o no, la exagerada eres tú, en lugar de decir, a mí me gustaría que tal tiempo. Ay, es que ¿cómo crees? No debería de haber un número, esto no debería de pasar. Bueno, si no debería de haber un número, entonces, ¿por qué crees que las personas se enojan tanto y dicen, es que no tenemos tanto sexo como deberíamos? ¿Como deberíamos según quién? Pues según la gente. Este ejemplo, que a lo mejor es como de los más extremos y de los que muy pocas personas se atreven a hablar en voz alta, es una constante en el consultorio. Una persona piensa que debería de pasar algo determinado número de veces, y le sorprende por qué la otra persona no lo hace con esa frecuencia, no se lo dice, espera que lo intuya, o que a partir de los pequeños reclamitos, así como jugandito, como no queriendito, haga los cambios sin hacer la petición específica. Porque si le dices que haga la petición específica, no, entonces es que ya no hay magia. A ver, entonces, ¿se trata de magia o se trata de cumplir una cuota? Y entonces una de las cosas más difíciles de todo el rollo es asumir mis peticiones. Asumir que yo tengo necesidades concretas, específicas, puntuales, y que a partir de ellas puedo yo sentirme mal o bien por su satisfacción o no. Y entonces aquí me doy cuenta, nuevamente desde la comunicación empática, que entonces no estoy haciendo una petición. Porque si yo hago una petición y la otra persona me dice que no, y se siente en plena libertad de decir que no, no siente culpa, no siente vergüenza, no siente dolor, no se lo reclamo, no se lo reprocho, entonces verdaderamente es una petición y tiene que ver con la libertad y con la autonomía. Pero si no tiene el derecho, si no le doy el derecho y la posibilidad de decir que no, sin que se convierta en una nueva trifulca, entonces es una exigencia. No es una exigencia, es que en todas las parejas debería de pasar. Entonces es una exigencia porque se convierte en el debería. Y recuerdas que estas son algunas formas de expresión alienantes. ¿Qué debemos hacer entonces para hacer peticiones? Pues bueno, para empezar, que sea lenguaje positivo. Tenemos que pedir lo que pedimos, no lo que no pedimos. Quiero esto, en este momento, de esta forma, a estas horas, de esta manera, en lugar de solo decir no quiero esto. El ejemplo que pone Marshall Rosenberg en el libro es buenísimo, me encanta, porque además a muchas personas les pasa, sobre todo parejas, obviamente. En un taller dice que una señora le decía algo así como, pues es que yo un día le dije a mi esposo que ya no quería que pasara tanto tiempo en el trabajo, y se lo repetí mucho tiempo porque me di cuenta que estaba cansada de que él no estuviera en casa, y yo le dije que no quería que estuviera tanto tiempo en el trabajo. El señor escuchó que no quería que estuviera tanto tiempo en el trabajo y dijo, pues sí es cierto, y entonces se inscribió a un torneo deportivo. Y entonces cumplió lo que dijo la señora, ya no iba a estar tanto tiempo en el trabajo, ahora iba a estar en el trabajo y en el club deportivo. ¿Se cumplió lo que ella quería? No. ¿Por qué? Porque no hizo una petición concreta, específica y en positivo. Y a veces nos pasa esto, pero es que era obvio. No es obvio. Justamente en esta idea de que es obvio y debería de saber, debería otra vez, se nos va la vida esperando que la persona, y además desde los ideales del amor romántico, sobre todo en cuestiones de pareja, disculpen que esté hablando tanto de pareja, pero es que es como más evidente cuando sucede desde ese lugar, desde el debería. Entonces empezamos a alejarnos constantemente, empezamos a esperar que la otra persona lea nuestra mente, lea nuestras peticiones, porque si en serio me quiere, o si en serio somos una pareja de telenovela y de buen caso, entonces va a saber exactamente qué es lo que necesito. Y no es así. Necesitamos darnos cuenta que la comunicación debe de asegurarme que yo estoy expresando aquello que realmente quiero. ¿Y cómo voy a asegurarme? Pues la forma más fácil es preguntarle también a la otra persona, ¿me podrías decir qué entendiste?
¿Podrías, por favor, repetirme lo que entendiste que es mi petición? Me gustaría saber si me expresé de manera absolutamente clara. Y a lo mejor las personas en un principio se van a sacar de onda y sobre todo, ¿sabes? Nuevamente regreso a este rollo de la cultura. Si desde la niñez nos dicen, a ver, dime qué entendiste, ¿no? Y lo digo con este tono, lenguaje corporal y demás, porque muchas veces es desde esa persecución, como infiriendo que la otra persona no le está echando ganitas a pensar y como que no me presta atención. En pocas palabras, nos pendejean. Pues cuando adulto alguien me dice, oye, ¿me podrías repetir qué entendiste? Pues, ¿qué? Pues, ¿crees que que estoy pendejo? ¿Qué te pasa? O sea, pues sí, ya entendí, ya. Y entonces, pues bueno, tal vez cuando yo veo que la otra persona me contesta así, puedo a lo mejor también desde la empatía decir, ok, perdón, veo que te molestó un poco la forma en la que te pedí que me dijeras que entendiste. Mi intención no era molestarte, más bien mi intención es asegurarme de que yo fui lo suficientemente claro y que no te di alguna instrucción que no te sirviera a tu propia claridad. Y bueno, ya podremos ir viendo qué tanto negociamos con la otra persona para ver si sí o si no entiende por completo. Cuando el lenguaje es vago, cuando queda así como muy por encimita, como no dicho con todas las letras, es más fácil que pueda ser malentendido. Y entonces necesitamos, por ejemplo, si yo le expreso algo a alguien, en vez de solamente decirle, ¿qué opinas? A lo mejor sería un poco más fácil que le dijera, ¿qué opinas de las posibilidades de éxito de este proyecto? ¿Qué crees que podría mejorarlo? ¿En qué parte crees que mis adversarios... es que lo estoy pensando como en términos así como de marketing medio beligerante, disculpen. ¿En qué crees que mi competencia, que mis adversarios podrían aprovecharse de este proyecto? ¿Dónde crees que están los puntos débiles? O a lo mejor, eso suponiendo que lo que quiera sean cuestiones cognitivas, ¿no? O a lo mejor podría decir algo como, ¿qué sientes mientras te comparto esto? ¿Te genera ilusión, tristeza, alegría? Me gustaría saber qué sientes cuando te comparto esta idea. ¿Qué te despierta? Y entonces ya le estás pidiendo exactamente retroalimentación, por ejemplo, si es a nivel cognitivo, de pensamientos, o si es a nivel de emociones. Y tu petición entonces está siendo más concreta. ¿Recuerdas que es el cuarto punto de la CNV? La observación sin juicios, la expresión de sentimientos, la expresión de necesidades y la petición clara y objetiva. Asumiendo tus propios sentimientos, responsabilizándote de ellos. Si yo hago pausas, creo que ya te lo he dicho en otros momentos, es porque estoy tratando de ordenar mis pensamientos de una manera en la que yo creo que pueden serte mucho más útiles. ¿Por qué? Porque todo lo que hago yo con estos videos, con los 30 días de resiliencia, con los cursos de ansiedad y manejo del estrés, con los cursos de comunicación empática, con los distintos espacios que estoy utilizando en estos momentos en redes sociales, lo que está satisfaciendo son dos necesidades fundamentales mías. Una, mi sentido claro y específico de vida, porque a mí me gusta contribuir al bienestar de otras personas. Y entonces de pronto veo que hay personas que les viene bien alguna información psicoeducativa adicional. Y como ahorita no estoy teniendo talleres presenciales por las distintas razones, pues es como, oh, yo quiero compartir un poquito más. ¿Dónde lo comparto? Bueno, pues en estos espacios. Y la otra necesidad es la de sustento económico. Y por eso yo digo, si puedes cooperar, coopera, por favor. Esto es garantía de accesibilidad. Y en la garantía de accesibilidad, por ejemplo, yo especifico exactamente, mi petición es que me paguen esto, porque yo creo que tarararara. Pero si no lo pagas, está bien, porque entiendo que tus necesidades son distintas y que ahorita a lo mejor no puedes aportar porque tarará, tururú, blilibli, blu, blu, blu. Y entonces, para que esta sea una relación que no esté basada en el comercio, en la moneda, en el intercambio económico, aporta lo que tú puedas. Así, concretito, directo. Y afortunadamente hay personas que por distintas razones tienen la posibilidad económica de aportar X cantidad.
Y afortunadamente, las personas que no tienen la oportunidad de pagar X, tienen este y muchos otros espacios en los cuales la economía circular hace que, por ejemplo, alguien me sostenga para que económicamente yo sostenga a alguien que en este momento no puede. Y de eso se trata un poco la solidaridad. Pero qué difícil se nos hace hablar con todas las letras. Nos da vergüenza. Hay muchos pacientes que me dicen, híjole, como ya le debo tanto tiempo, entonces mejor ya no quiero las citas. Oye, pero yo no te estoy cobrando esas citas que me debes, o yo no te estoy cobrando la diferencia. No, pero es que a mí me da pena, a mí me da vergüenza. ¿Ok? Entonces ya tiene que ver con las emociones de la otra persona, con las necesidades de la otra persona, que cree que lo hace por mí, pero no lo está haciendo por mí. Las peticiones concretas, claras y específicas, y además sin juicio, y además sin que esté obligada la respuesta a que forzosamente me digas que sí, es de las cosas más complejas, pero a la vez más nutricias de lograr en la comunicación empática. Dice Marshall Rosenberg en una parte, si tenemos que ser así de buenos, como siempre aceptando lo que la otra persona nos pide, es mejor que nos acostumbremos a estar deprimidas, a estar deprimidos. La depresión es el premio que obtenemos por ser buenitos, por ser buenitas. Bueno, yo le puse el hito, él nada más dice por ser buenos. Pero si quiere sentirse mejor, le conviene aclarar qué le gustaría que hicieran las demás personas para que su vida sea más satisfactoria. Y de pronto en espacios terapéuticos, en espacios de talleres, es que quisiera que me respetara más mi hijo. ¿Y cómo le gustaría que represente su hijo el respeto? Pues haciéndome caso. ¿Qué significa hacerme caso? Pues que haga todo lo que yo digo. Ah, ok. Entonces, ¿es respeto u obediencia lo que usted quiere? Ah, bueno, no, bueno, es que yo soy su papá, entonces, pues si me obedeces es porque me respeta. No necesariamente. Hacer peticiones claras y específicas nos responsabiliza. Cuando estas, además, están atadas de manera directa a nuestras necesidades, nos libera. Y si además las expresamos a partir de explicar nuestras emociones, nos conecta. Así de fácil, así de complejo, así de cotidiano. ¿Qué opinas? Me encantaría que pudieras comentarlo. Ojalá y lo comentemos en el WhatsApp. Linda noche.